Martes 4 de octubre del 2011, desde el ciberespacio elespejodelpoder.com, aquí en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, en México, con Juan José Llanes, platicando de los temas recientes aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Vamos a tocar ahora un tema del país que pues le ha dado la vuelta al mundo seguramente, pero que sí merece una opinión. Yo voy a entrar rápidamente y luego te cedo el micrófono para que nos hagas favor de explicarlo desde el punto de vista jurídico, pero en términos así, que lo entendamos todos, ¿no? Hay algo que nadie entiende, ¿no? Pronto, sí. Que es absolutamente surrealista, es la sinrazón a todo lo que da. Lo kafkiano. Kafkiano completamente. Hay 11 ministros que son los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos deciden en la última de las instancias cuestiones que tengan que ver con la interpretación de la Constitución. Claro. Y son 11, y bueno, si ganan 7, si 7 votan en un sentido y 4 en otro, ganan los 4 y no los 7. Sí. Y eso pues yo no lo entiendo y nadie lo entiende. No, quienes no lo hemos comentado, ¿no? Por una invención que hicieron que se llama mayoría calificada, ¿no? Según la cual se requieren 8 votos para que algo pase en ciertos momentos, en ciertas condiciones, como era el caso. Y bueno, pues se da el absurdo, la aberración, la estupidez. ¿Por qué no decirlo así? Porque es la palabra de que 4 que tienen un criterio se imponen a 7 que tienen otro criterio. Y además son pares. Sí, exactamente, todos son iguales. Todos son iguales. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué onda con eso, no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues es el contenido de la discusión. Claro. Que tiene en el fondo el tema del aborto. Al final de cuentas, sí. Y más en el fondo el tema de la discusión ideológica entre la ultraderecha y los liberales, ¿no? Entre otras cosas. Fíjate que cuando el Distrito Federal avanzó en materia de derechos humanos y en materia, por supuesto, de garantías individuales, y despenalizó el aborto voluntario, llamémosle así, hasta la 12ª semana de gestación, la ultraderecha en México, encabezada lamentablemente por la Procuraduría General de la República. Sí. Bueno, por Los Pinos, como ahora otra vez, sí, porque claro, el presidente de la República, razón. hay que decirlo, se metió en el tema. Claro, como se está metiendo también ahorita, ¿no? Sí, claro. Bueno, la ultraderecha encabezada por Los Pinos y encarnada en el Procurador General de la República, y eso también me espanta, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con Santa Claus, Soberanes, que fíjate que yo lo he respetado como jurista, pero sí esto me parece un paso en falso terrible, ¿no? Pero ya tampoco está. Encabezan una literal cruzada en aras de echar abajo esta reforma al Código Penal del DF. Promueven una controversia, alegan que es inconstitucional la reforma en el DF, y en ese momento, cuando la Suprema Corte en el 2008 se aboca a resolver esta cuestión, la palomea, dice no es inconstitucional. Eso motiva que, por supuesto, la Iglesia Católica, los gobernadores obsequiosos, porque también hay que decirlo, muchos priistas también, bueno, se volcaran a la idea de que había que hacer eco a una idea totalmente dogmática, anticientífica, como es el hecho de el tener que tutelar, que proteger, dicen, la vida desde el momento de la concepción. Y obviamente eso con la aviesa pretensión de criminalizar en términos totales a las mujeres que se practican un aborto. En casos que fue el tema de discusión ahora en la Suprema Corte, como el de San Luis Potosí, como el de Baja California, en donde se hacen reformas casi a la carta, como lo pidió el clero, se criminaliza, por lo tanto, incluso a las mujeres que practican abortos terapéuticos, esto es cuando el producto tiene malformaciones genéticas, o cuando el embarazo es producto de una violación. Obviamente todo eso contrasta dramáticamente con la situación que se vive en el Distrito Federal, en donde, entre otras cosas, las mujeres pueden tener acceso a la salud. Esto es, ya se trató ante todo
de evitar que el clandestinaje en la práctica de los abortos generase, no solamente delitos, sino también muerte de mujeres. Bueno, se presenta un ejercicio de inconstitucionalidad en relación con estas reformas, del cual conoce la Suprema Corte. La ley exige mayoría calificada para determinar esa inconstitucionalidad. No se podía obtener una mayoría calificada con 7 votos, sino con 8, y al final de cuentas, esos 4 se imponen un criterio a 7, lo cual es perfectamente absurdo. Pero yo siento, Rivera, que hay algo que es todavía más grave en esta cuestión. Al margen de las cuestiones de carácter ideológico, me llama la atención que el Partido de Acción Nacional se está empezando a dar cuenta de que la idea de criminalizar a la mujer que se practica un aborto es una sí, porque ya barbaridad. Que van a ver la manera de que no las criminalicen. Bueno, ese eso fue es un absurdo. Es que sabes qué, mira, estupidez, ¿no? ese fue el fondo del debate al final de cuentas, y muchos nos atrevimos a decirlo. Digo, personalmente, y hablo por mí, a lo mejor no estoy a favor en todos los casos del aborto, pero yo no creo que en ningún caso una mujer deba ir a la cárcel. Y ese al final de cuentas es la postura que termina ya por fin aceptando el Partido de Acción Nacional. Bueno, obviamente con miras al año que entra. No nos hagamos la esperanza de que ya no son trogloditas, no es cierto. Siguen siendo, pero tienen una elección enfrente. Tienen una elección enfrente sí, están en la lona. Bueno, más grave aún me parece que la Suprema Corte está convalidando. Eso es lo más delicado, ¿eh? Sí. Porque finalmente el PAN, pues es el PAN. Bueno, pues siempre sí. ha sido el PAN. Oye, pero la Suprema Corte, Sí. se supone que son los pensantes. Yo, ¿qué es eso? si me lo permiten, voy a lanzar una idea. Tengo la impresión de que lo que está generando la Suprema Corte de Justicia es una suerte de balcanización legislativa. Esto es, con legislaciones tan dramáticamente asimétricas como la que existe en el DF y la que existe en Baja California, en donde hasta ponerte un condón va a ser delito, pues obviamente vas a generar una divergencia absoluta de estatus legal. Y obviamente eso no puede ser así. No se refuerza el federalismo. Ojo, en mi percepción. Lo que se derrumba es el constitucionalismo, más bien. Sí, porque la Constitución General de la República creo que queda muy mal parada. No, por Dios, ahora sí, por Dios. Fíjate que yo siento que el federalismo presupone, independientemente de las autonomías, que no soberanías, autonomías de las entidades federativas, también presupone una unidad de propósito. Y esa unidad de propósito no se puede alcanzar con unas legislaciones tan asimétricas como estas, al final de cuentas. Y bueno, la Suprema Corte, a través de algunos ministros, yo quiero mencionar destacadamente a la ministra Luna Ramos, que fue francamente una sofista en toda la extensión de la palabra, porque ella trata de argumentar el sentido de su voto, aludiendo al hecho, porque ella votó para palomear la reforma en el DF, diciendo, no, dice, mi criterio es el mismo, que las legislaturas locales decidan sobre eso. Puta, pues entonces, oye, lo que sigue, ¿qué va a hacer? Sí, ministra, que decidan lo que consideren pertinente con arreglo a la Constitución. Y ese era el tema que le tocaron destacadamente otra mujer, la ministra Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que, lo que estamos viendo aquí de fondo son los derechos de personas, mujeres también, al final de cuentas. Entonces, bueno, un desastre, por supuesto, y si a eso le añades el aderezo, el merengue, que fueron las declaraciones de este cavernícola, que es el obispo de Mexicali, diciendo... y del otro cavernícola, que es el que fue presidente de la Corte, nuestro paisano, el viejito este. Ay, Guillermo Ignacio Ortiz Mayagoitia. Qué cosa tan terrible, egresado de tu facultad. No lo recuerdes. Hasta una placa hay ahí en la Facultad de Derecho. No se develó con mi consentimiento. Qué barbaridad. Como egresado de la UMI. Es de Misantla, el señor. Bueno, dice una barbaridad Guillermo Ignacio Ortiz Mayagoitia, que
Vean, por favor, si es que está en la web el video, y vean la cara que pone Olga Sánchez Cordero cuando está hablando Ortiz Mayagoitia. Digo, pone una cara así, de qué cosa está diciendo este señor. Hasta nuestro presidente fue, ¿no? Hasta Increíble. presidente de la Suprema Corte fue, que dice, es que yo no veo en la Constitución que esté tutelado el aborto. Me lleva al carajo. O sea, quiere decir entonces que cuando alguna legislatura, no quiero decir de qué estado, alguna, decida que, por ejemplo, su religión oficial va a ser la católica, Guillermo Ortiz Mayagoitia va a decir, yo no veo en la Constitución que estén tutelados los cristianos, los testigos de Jehová, los protestantes, los luteranos. Para poderle decir entonces, oye, ministro, pero lo que está tutelado es la libertad de creencias. En este caso no está tutelado el aborto, pero sí está tutelado el derecho a la salud de las mujeres. Era así de sencillo. Sin embargo, bueno, tienes esto, te decía, como colofón, las declaraciones de este bárbaro diciendo que el Papa llamó por teléfono. Digo, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Esto es México. Podemos concluir que es más técnica, más seria, más legítima la tremenda corte donde juzgan a tres patines, Sí, ¿verdad? ¿para pronto? Bueno, muy bien. Hasta ahí la dejamos.